Dios les bendiga, gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros aquí en la página Salem de Ciudad Altamirano y damos gracias a Dios por la vida de los hermanos que forman parte ya de este equipo. En la mañana estábamos viendo predicar a un hermano amigo, que Dios bendiga su vida, miembro de la iglesia del pastor Pablo, mi hermano, que Dios les bendiga también a mi hermano Pablo por trabajar en equipo, por hacer posible que esto funcione. Gracias a Dios por la vida de ellos, por todo el equipo que trabaja aquí en Ministerio Salem. Que Dios siga cuidando de ellos. Y bueno, platicando de una manera ya directa con mi hermano, compartiendo algunas ideas, algunas propuestas. Hemos estado haciendo equipo con ellos. Es una bendición poder estar en contacto con ellos. Y también quiero agradecer a ustedes porque hacen posible esto. Gracias por conectarse, gracias por compartir los mensajes, gracias porque ya de una manera nos identifican a cada siervo de Dios y comparten los mensajes. Y eso es bendición, porque es bueno escuchar la palabra de Dios en fuentes donde se sabe que Dios habla, donde sabe que la palabra llega. Y es bueno cuando tú compartes un mensaje que te ministró, que te llegó. Hoy quiero hablarte sobre cuando Dios activa tu llamado. Es cierto que tenemos un momento de llamado, es cierto que tenemos un encuentro con Dios, es cierto que llegamos un momento a ver qué es lo que Dios quiere y nos habla y obedecemos a su llamado. Pero de ahí a cuando empezamos a activar nuestro llamado, a veces puede pasar tiempo, a veces puede ser inmediato. Vemos a un Moisés que una vez que encuentra la zarza que no se quema, no se consume, pero está quemándose, tiene fuego y no se consume, allí recibe el llamado. Pero es cuando él empieza a obedecer paso a paso hasta enfrentarse con Faraón. Vemos a un Eliseo que cuando recibe el manto de Elías, pues no hubo palabras. Eliseo va y le dice a Elías, oye, dame chance, y activa un llamado. Pero posteriormente también vemos a otras personas en otros tipos de llamados, que Dios llama, Dios unge, Dios consagra, y pasa un tiempo y ellos vuelven a una vida normal. Ahí vemos a un rey Saúl. El rey Saúl fue consagrado como rey, fue ungido como rey, y él volvió a trabajar sus tierras. Cuando llega un momento, un problema social, se activa en él el llamado, y ese llamado hace que Saúl active todo aquello que Dios puso en él. Y dice la escritura que mandó un mensaje a toda la nación de Israel, y la nación de Israel le siguió y Dios empezó a usar su vida. Pero Saúl de una u otra manera desobedeció a Dios posteriormente. Es triste que siendo el primer rey, siendo el hombre que Dios había ungido y que era el más alto, el más fuerte de Israel, desobedeció. Es en vano todo aquello que tú tienes si tú desobedeces a Dios. Esto es algo ahí que quiero que te quede en tu mente. Si tú desobedeces a Dios, si tú no obedeces su palabra, es en vano toda tu experiencia, toda tu capacidad. Es en vano. Pero vemos ahora a un personaje diferente. Un personaje que cuando Dios miró ya con desagrado la actitud, la forma de pensar del rey Saúl, Dios escogió a un nuevo rey. Y ese nuevo rey inicia con un llamado, con un ungimiento, un tiempo de consagración a muy corta edad. Vemos a un David joven, vemos a un David adolescente, vemos a un David inexperto en la guerra, vemos a un David que no tenía capacidad para tomar armadura de ejército, vemos a un David que solamente sabía cantar a Dios, sabía adorar, sabía cuidar las ovejas. Vemos a un David enfocado en lo que él sabía hacer. Vemos a un David que disfrutaba lo que él hacía, porque si nos damos cuenta, parte de los salmos que tenemos, de los cánticos, de las oraciones en los salmos que tenemos, están hechos por David en ese tiempo de su adolescencia. Ahora bien, la Biblia nos dice que hay un tiempo de llamado, pero viene una pregunta: ¿cuándo es que Dios nos llama? ¿Cuándo es que Dios activa nuestro llamado? ¿Y cuándo es que Dios nos manda al campo real del llamado que Dios nos encomendó, del ministerio que Dios nos delega? Son tres preguntas que nos deben de hacer pensar en lo que tenemos de parte de Dios. ¿Cuándo nos llama? ¿Cuándo se activa? ¿Y cuándo realmente lo vamos a emplear? Hoy me voy a enfocar solamente en el momento que se activa y quiero centrarme un momento. ¿Qué sucede? ¿Qué entorno hay? ¿En qué momento? Y yo quiero que vayamos a la vida del rey David. Y yo quiero que vayamos al primer libro de Samuel, capítulo 17. Capítulo 17, primer libro de Samuel, versículo 20 en adelante. Dice así la palabra de Dios, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Se levantó pues David de mañana y dejando las ovejas al cuidado de un guarda allá en el campo, se fue con su carga. David empezó a cargar como Isaí le había mandado y llegó al campamento cuando el ejército salía a orden de batalla y daba el grito de combate. Justo cuando estaba dándose la orden de ataque, llega David. Imagínate, el hombre de Dios,
empieza a vivir una experiencia que no había experimentado, algo que no había contemplado en su vida. No sabemos, la Biblia no registra si David vivió alguna especie de momentos en los cuales se imaginó, en los cuales se visualizó tomando el reino, imaginándose la escena cuando la corona iba a ser puesta. A lo mejor probablemente él soñaba que Saúl iba a dar la corona, él probablemente soñaba o pensó de que iba a estar rodeado con una ceremonia, un protocolo, aquello maravilloso, majestuoso, pero no. Parece que la vida de David, en lugar de direccionarse al encuentro para tomar el reinado, empezaba a alejarse a una ruta contraria. Pareciera que la vida de David solamente daba vueltas alrededor del llamado, de aquello que Dios había preparado al corazón de David. Versículo 21 dice: y se pusieron en orden de batalla, e Israel y los filisteos, ejército frente a ejército, se pusieron en orden de batalla. Entonces David, versículo 22, dejó su carga en mano del que guarda el bagaje, y se fue corriendo al ejército, y cuando llegó, preguntó por sus hermanos si estaban bien. Una maravilla del rey David, y lo digo para honrar a Dios, es que David siempre cuidaba a su gente, David siempre valoraba a su gente, David tenía algo especial, que la gente se sentía protegida, segura, y sentía que todo lo que hiciera David iba a ser correctamente. Y aquí vemos a un David actuando de manera positiva. Yo quiero que hagas una pausa en tu vida, en tu llamado. Yo quiero que hagas una pausa en tus funciones que Dios te ha dado. Porque si tú tienes un llamado de Dios, si tú tienes una responsabilidad de Dios, si tú ya tienes un trabajo que te absorbe el tiempo, que el trabajo administrativo, que el trabajo en internet, que el trabajo en cualquier otro medio, siempre debes de darte tiempo para saber cómo está tu familia. Siempre debes de darte tiempo para saber cómo están tus padres, cómo están tus hermanos, cómo están aquellos seres queridos a los cuales tú te debes también. Y esto David sabía cómo era su hermano Eliab, sabía cómo eran todos sus hermanos. Eran personas que le buscaban forma de confrontar a David. David había vivido ya una experiencia de menosprecio con sus hermanos. Sin embargo, David se estaba enfrentando a otra etapa más con sus hermanos. Los que puedan leer la porción bíblica de primer libro de Samuel, capítulo 17, van a encontrar cómo esos hermanos por los cuales David preguntó, le estaban confrontando. ¿Qué estás haciendo aquí, David? ¿Por qué estás aquí? Vamos al versículo 23. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín se ponía en medio de los dos campamentos. En otras palabras, el gigante Goliat estaba poniéndose en medio de los dos campamentos. Y se llamaba Goliat el filisteo de Gat. Salió entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras, y las oyó David. Versículo 24. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Todos los varones, todos aquellos que escuchaban al gigante Goliat, huían de él. Pido a Dios que traiga bendición a través de esta palabra para ti, para tu familia, para los que nos están viendo. Pido a Dios que bendiga el corazón que tú tienes, tu mente, tu pensamiento, tus planes de servir a Dios, y que obre Dios en su vida. Ahora, volvemos a comprender lo que estábamos hablando. ¿En qué momento activa Dios tu llamado? No siempre tu activar del llamado, si Dios ya te dio un llamado y sientes que tu vida es en una rutina, sientes que tu vida entra en un estilo de vida normal, típico, no te desanimes. Dios va a preparar el momento en el cual vas a poder activar. Vemos a un David que está ya llegando al campamento, a un hombre que le gusta obedecer. Analicemos con detalle el versículo 20. David obedeció a su padre en todo lo que su padre le dijo. Vas a llevar quesos, vas a llevar leche, vas a llevar crema, vas a llevar yogur. En otras palabras, lo que tus padres, lo que tu autoridad te delegue a ti, tienes que tener un acto de obediencia. El momento adecuado cuando Dios va a activar tu ministerio es cuando tú estás dispuesto a obedecer, cuando tú estás dispuesto a sujetarte a las indicaciones de una autoridad superior. Dios no va a activar tu ministerio cuando estás en acto de rebeldía, cuando estás en acto de pecado, cuando estás en acto de corrupción. Dios no va a activar tu ministerio. Y si tú sientes que es el momento para activar tu ministerio, bíblicamente estás mal, porque entonces no es la voz de Dios que está activando tu ministerio, es otra voz del enemigo que está confundiéndote para que hagas lo contrario a lo que Dios quiere. David está iniciando con una actitud de obediencia a su padre, a las indicaciones. David, yo creo que estaba pensando solamente llegar a entregar el encargo y regresarse con la noticia de sus hermanos, porque había un encargo de parte de su padre.
pregunta cómo están tus hermanos y me das el recado. David tenía que regresar, David tenía que estar con su padre de regreso, David tenía que seguir obedeciendo a papá, y mientras no era el tiempo de tomar el reinado para David, David tenía que vivir bajo obediencia, bajo autoridad. ¿Sabes cuándo se va a activar tu llamado? Cuando tú aprendas a vivir bajo autoridad. El siervo de Dios, la sierva de Dios que comprende que el llamado de Dios es un trabajo lleno de responsabilidad, lleno de pasión, comprende que entonces tiene que vivir bajo obediencia, obediencia a la familia, obediencia a los suyos, obediencia a la iglesia, obediencia a una autoridad civil, a una autoridad gubernamental, siempre a quien deba y debemos de dar obediencia, debemos de ser obedientes. David dice la Biblia que él llegó justo cuando estaba declarándose el ataque, justo cuando estaba pasando el momento de estar tranquilos al momento de estar activos. No era el mejor momento para David, no era el mejor momento para aparecer David ahí, porque David era un pequeño todavía. Dice la escritura posteriormente que el rey Saúl quiso ponerle la armadura a David. David no podía caminar, David no era experto en armamento, en armadura. David era inexperto, no tenía el entrenamiento físico, y a veces tu vida sientes que estás apareciendo en el peor momento de la circunstancia, pero es cuando Dios te está llevando, porque ya estás bajo obediencia, pero Dios te está llevando a un momento que tú no esperabas. Es más, hay momentos en la vida, en el tiempo de Dios, donde tú no te imaginas, donde tú no esperas, pero Dios permitió que alguien esté cerca de ti, porque es el tiempo correcto para aparecer allí, es el tiempo correcto para reaparecer, es el tiempo correcto para empezar a entablar un trabajo, es el tiempo correcto para empezar a entablar una amistad, es el tiempo correcto para empezar a entablar una relación, es el tiempo correcto para empezar a cumplir los propósitos de Dios para tu vida. Es ahí cuando Dios prepara, aunque no parezca ser lo correcto, aunque no parezca ser el ambiente adecuado, pero si Dios te ha mandado y tú eres obediente ahí, obedece a la palabra de Dios, porque los planes de Dios son perfectos. Dice la escritura que en el momento que David llega se desata el combate. Imagínate el ambiente ahí, espadazos, lanzas y tantas otras armas que iban a salir corriendo. No era el mejor momento, pero algo tenía David. David tenía la unción de Dios. Dice la escritura que cuando David fue ungido para ser rey, el Espíritu de Dios vino sobre David. Y esto es algo importante. Si tienes al Espíritu Santo de Dios y tienes obediencia, no importa el ambiente, la circunstancia en la cual estés pasando, no importa cuánta amenaza esté pasando tu vida, no importa cuánta carencia esté pasando tu vida, no importa cuánta presión esté pasando tu vida, lo que pase en tu casa, lo que pase en tu carro, lo que pase a tu familia, no importa. Si tienes la unción y vives bajo obediencia, escucha bien, hermano, hermana, escucha esta palabra de parte de Dios. Dios siempre va a respaldar tu vida, Dios siempre va a darte un respaldo y una unción. Y dice la Biblia que Dios da una promesa que va a infundir miedo, temor en tus enemigos, y esos demonios van a salir huyendo. Imagínate en el momento que estaba apareciendo. David no se imaginó que dentro de ese combate había un gigante que con tan solo hablar hacía temblar a todo un ejército, un gigante que con tan solo hablar hacía que el otro ejército se sintiera potente, poderoso, se sintiera invencible, hacía que al hablar este hombre, alguien más se sentía seguro, una nación se sentía segura, porque los filisteos se sentían seguros, los filisteos sentían ganar la pelea con tan solo este hombre estar parado frente al enemigo llamado Israel. David no estaba preparado para enfrentarse con un gigante, David no estaba preparado para enfrentarse con un Goliat, David no estaba preparado para aceptar el temor que a sus compañeros los israelitas le estaba abrazando. Es cierto que es probable que a tus hijos, a tu marido, a tu esposa, a tu familia le infunde el temor la circunstancia. Es muy probable que a tu familia le abraza el miedo, le abraza la zozobra de que no hay sanidad, que no hay medicamentos. ¿Qué pensamientos habrán causado temor en la vida de tu familia? Y ahí es donde Dios te quiere tener a ti. Tú ya tienes un llamado, tú ya tienes la unción de parte de Dios, tú ya vives bajo obediencia. Es el tiempo de activar tu llamado, es el tiempo de dejarte usar por Dios, es el tiempo que el Espíritu Santo de Dios llene tu vida, es el tiempo que el Espíritu Santo de Dios te lleve a vencer gigantes, te lleve a derrotar al enemigo, te lleve a ver milagros, te lleve a ver sanidades, te lleve a ver salvación para tu familia. Es el tiempo que te actives como David. Y dice la escritura que cuando se pusieron en
¡pum!, en la línea de combate, a declararse la guerra. Dice la escritura que en medio de eso todavía David se dio tiempo de preguntar por sus hermanos. Pero hay algo en lo cual yo quiero detenerme un poco. Dice el versículo 23, la última parte del 23, que esas mismas palabras las escuchó David. ¿Y qué causó en David? La seguridad. ¿Qué causó en David? La confianza. ¿Qué causó en David? Ese respaldo de parte de Dios. Quiero que aprendas esto. Lo que a David le garantizó el caminar seguro, lo que a David le garantizó que él podía ganar, lo que a David le garantizó todo aquello que estaban temblando aquellos y ellos podían ganar la batalla. Lo que a David le garantizó eso es que él sabía que Jehová de los ejércitos era el que lo había llamado. Es que Jehová de los ejércitos, el que le había puesto el aceite por manos del profeta Samuel. Es que Jehová de los ejércitos era el que lo había consagrado para llegar a cosas grandes. Y si Dios te ha llamado a cosas grandes, si Dios te ha llamado para grandes victorias, no tengas miedo en dar los pasos que tienes que dar. No tengas miedo en caminar en la dirección que Dios te está mandando. No tengas miedo de avanzar paso a paso de lo que Dios está indicando. No tengas miedo. Todos los varones de Israel se acobardaron, pero se requiere solamente de uno que viva bajo obediencia, y se requiere de alguien que tenga obediencia y que tenga la unción de parte de Dios. En otras palabras, la unción de Dios más tu obediencia garantiza que las decisiones que vas a tomar van a ser guiadas por el Espíritu Santo. Imagínate que estaba viviendo el pueblo de Israel, toda una nación, toda una colonia, miles de soldados. Imagínate qué estaba sucediendo. Menciono una colonia porque en el momento que tú enfrentas situaciones, circunstancias, puede ser tu colonia los que van a ver cómo Dios te va a usar. Pueden ser tu familia los que van a hacer lo que Dios va a usar. Pueden ser alguien de los conocidos y más allegados a ti los que van a ver cómo Dios te va a usar. Israel estaba enfrentando el peor momento de su vida, y no hablo de la guerra, hablo de su propia cobardía, hablo de su propio pensamiento, de cómo es que este hombre, siendo el más grande, el más valiente, hablando de Saúl, el rey Saúl, cómo es que estando enfrente de una nación, en lugar de infundir valentía, infundía miedo también. Dice la Biblia que aquel paladín decía: siervos de Saúl, ¿dónde están? Salgan, peleemos. Y David dijo: yo no soy siervo de Saúl, yo soy siervo de Jehová de los ejércitos. Dios me ha llamado a mí. Había un pensamiento de seguridad, de confianza, y ese pensamiento de seguridad y de confianza se da solamente en aquellos que estamos dispuestos a obedecer a Dios, en aquellos que no tenemos miedo a enfrentarnos a cualquier batalla, no tenemos miedo a enfrentarnos a cualquier enemigo, por más grande que sea, por más pequeño que sea o por más insignificante posiblemente. No podemos subestimar al enemigo. Si Dios te ha puesto frente a un dolor de cabeza, ora por esa persona y declara sanidad conforme a la palabra del Señor Jesús. Si Dios te ha puesto frente a una persona que tiene un problema mayor, no le tengas miedo al problema. Quien está contigo se llama Jehová de los ejércitos, y dejas de usar por el Espíritu Santo. Es tiempo de que actives todo eso. Un versículo más adelante, versículo 32, me gusta, y yo quiero mencionar esto con honor a un gran hombre llamado David, el rey de Israel. Dice la palabra de Dios, versículo 32: y dijo David a Saúl: no desmaye tu corazón, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Imagínate, yo me imagino a un David hablando pacífico, tranquilo. Yo no me puedo imaginar a un Saúl tranquilo. Yo no me puedo imaginar a una nación tranquila. Ahí solamente cubriéndose la sombra. No, yo sabes cómo me veo una nación. Una nación me la veo peleando, pero antes de enfrentarse cada quien, porque había un gigante que los estaba retando, mordiéndose las uñas, tronándose los dedos, imperativos, desesperados, que a quién va a mandar el rey Saúl. Y Saúl estaba hablando con un hombre que le estaba diciendo que tuviera paz. Y eso es algo importante. En las palabras, en los vocablos de un hombre que está en el lugar correcto para activar su llamado, lo primero que hay es paz. Paz, paz, porque es el que es la fuente de la paz. El Señor Jesús está en su corazón, y si es la fuente de la paz, esa fuente de paz va a traer bendición a su vida. Esa fuente de paz va a traer bendición multiplicada a los demás. En otras palabras, David estaba viviendo en la presencia de Dios. David se encontraba lleno de la presencia de Dios y estaba tratando de transmitir la paz a un hombre que necesitaba la paz. Porque si ese hombre necesitaba la paz, te imaginas a un rey siendo ministrado por palabras, por consejo, por palabras prudentes de un adolescente.
Imagínate esa escena. Dice la Biblia que David le dijo al rey Saúl: tu siervo irá y peleará contra el filisteo. La decisión de un hombre. Es ahí cuando viene el momento adecuado de activar. Ya fuiste llamado. Es el tiempo de activar tu ministerio. Posiblemente no era como tú esperabas. No era como tú soñabas. No era como tú anhelas que sea el proceso. Los procesos naturales pueden ser solamente una excusa o un pretexto de parte de Dios para llevarte al propósito correcto de Dios. A partir de ahí, cuando David toma la decisión de enfrentarse con el enemigo, David nunca se imaginó que su vida iba a cambiar radicalmente, que su vida iba a pasar de un nivel inferior a un superior, y por más que quisiera regresar, su vida ya no sería la misma, su estado social ya no sería el mismo, el estado emocional ya no sería el mismo, el estado espiritual ya no sería el mismo. A partir de ahí, David no se estaba enfrentando solamente a un gigante, se empezó a enfrentar a miles de enemigos. Entre esa lista de enemigos estaba su propio suegro, el rey Saúl. Después, posteriormente, estaban 200 soldados enemigos, y cada vez que David se enfrentaba a batallas era porque iba subiendo de escala. Y quiero que comprendas esto: su primer batalla David no la esperó, fue una decisión personal en ir a pelear contra Goliat, fue una decisión personal de ir a enfrentarse. Yo creo que el Espíritu Santo de Dios lo estaba revistiendo de seguridad, de confianza, porque lo que ahí iba a iniciar hasta llegar al trono, era necesario que un hombre como David empezara a vivir en la plena voluntad de Dios. Yo quiero acercarme a esta reflexión bíblica al final, porque si tú has tenido un llamado de Dios, si tú estás viviendo en un proceso de Dios y entraste a una etapa de rutina normal en tu vida y no sabes cuándo, no sabes cómo, yo te voy a decir algo: si vives bajo obediencia de alguien, de una autoridad, si vives bajo la voluntad de Dios, en otras palabras, y si vives obediente a su palabra, vives disfrutando su presencia, vives disfrutando a Dios, vives sujeto a la voluntad de Dios, entonces cuando veas una necesidad, ora. Cuando veas una circunstancia, habla. Transmite la paz de la presencia de Dios en tu vida. Transmite ese momento y toma decisiones. Yo voy a orar por ti, yo voy a predicar, toma esas decisiones, porque esas decisiones van a empezar a marcar tu vida y van a empezar a marcar el ritmo del llamado, el paso que tienes que dar a ese ritmo de ministerio que vas a vivir. Hay algo muy necesario antes de terminar. La Biblia nos dice que David, después de ahí, corrió. Cuando mató al gigante, levantó la cabeza y salió corriendo. Pero algo maravilloso, porque toda la nación cantaba que David había matado 10,000 y Saúl solamente 1,000. ¿Sabes qué? David, a pesar de eso, no se le subió el orgullo, no se hizo vanaglorioso, no. David supo honrar al rey, hasta el último suspiro del rey Saúl. Saúl fue honrado por David. Tristemente, Saúl pensaba equivocadamente de David. La Biblia nos dice que esto pasó en Saúl para que se cumpliesen los propósitos de Dios. En otras palabras, si sientes que alguien te odia, si sientes que alguien te aborrece, si sientes que alguien te está menospreciando, si sientes que alguien dice que sabe más que tú, si sientes que alguien te dice que ora más que tú, si sientes que alguien dice que Dios lo usa más que tú, si sientes que alguien pelea su ministerio y su cargo, no te preocupes. Tú sigue sujeto como David, sigue honrando al rey, sigue honrando la autoridad, sigue honrando a tus padres, sigue honrando al siervo de Dios, sigue honrando a quien merezca honra, y tú solamente decide actuar en el lugar correcto. Quiero decirte, sabes que el Espíritu Santo de Dios te ha llamado, te ha ungido, se ha levantado la guerra contra tu persona. Cuando has decidido obedecer a Dios, cuando justamente te has propuesto honrar a Dios, el diablo ha declarado la guerra. No te espantes. Si vives bajo obediencia y estás dispuesto a obedecer, entonces toma las decisiones correctas y que sea Dios obrando en tu vida. Quiero agradecer a Dios por la vida de la familia Toledo Hernández, líderes de la iglesia Salem, que son mis padres, son mis hermanos. A pesar de lo que se está viviendo, me permiten ser de bendición para tu vida a través de esta página, a través de la iglesia Salem, Ciudad de Altamirano, a través de el Facebook, a través de YouTube. Quiero pedir a Dios bendición para ti, que así como nosotros como familia Toledo Hernández estamos disfrutando servir a Dios, también tú puedas servir a Dios, también tú puedas ser de bendición. Vamos a orar. Quiero pedir a Dios por ti, quiero pedir a Dios por tu familia. Posiblemente no sea el mejor momento para ti, para tu familia, pero es el tiempo de empezar a actuar, es el tiempo de tomar decisiones, es el tiempo de que digas: ahora voy a tomar esta decisión, es mi tiempo, es ahora, porque todo Dios te está encaminando ahí. Vamos a orar. Padre,
vengo delante de tu presencia en el nombre de Jesús para pedir que sea tu Espíritu Santo obrando en el corazón de la persona que nos está viendo, que nos está oyendo, en la mente de esta persona que pensó que iba a tardar más tiempo o que no iba a tardar tanto. No sé en qué momento esté pasando de su llamado a la parte activa de su llamado, mi Dios amado, porque como nosotros pensamos que vamos a tomar el llamado y vamos a empezar a funcionar, a veces no es como lo esperamos, porque David recibió la corona no directamente del rey Saúl, sino de un hombre que la había recogido en el campo de batalla. Cuando David recibe la corona, no fue como él esperaba en medio de una ceremonia. Dice la Biblia, dice tu palabra, mi Dios amado, que él la recibió y la honró, pero él nunca tocó al ungido de Jehová. Padre, que mis hermanos y hermanas que están aquí presentes puedan comprender que hay que honrarte, hay que honrar, mi Dios amado, a quien merezca honra. Vivir bajo obediencia, vivir bajo autoridad, trae garantía de que si yo tengo un llamado, voy a empezar a funcionar en el tiempo correcto. Ahí, cuando tu Espíritu Santo me indique, que sea tu Espíritu Santo obrando y que sea tu Espíritu Santo trayendo una bendición más a la vida de cada hermano y cada hermana. En el nombre de Jesús. Gracias, Dios. Amén. Te invito a que sigas comunicándote, sigas compartiendo, sigas enviando estos mensajes a quien los necesite. Te invito a que sigas siendo de bendición para otras vidas. Te invito a que sigas orando por tus líderes, por tus pastores, por quien merezca ser honrado por tu persona. Honra a quien merezca honra y no tengas temor. Si Dios está contigo, si Dios te ha llamado y Dios te ha ungido, es el tiempo de orar, es el tiempo de ministrar, es el tiempo de hacer algo en pro de la obra del Señor. Dios te bendiga, gracias por acompañarnos, suscríbete, dale like, manda solicitudes para que sigas al pendiente de más mensajes y aquí estamos en Iglesia Salem, Ciudad Altamirano o Elías Toledo Osorio. Dios te bendiga, hasta la próxima.